Buenos días con todas y con todos. Por favor, damos paso e inicio al conversatorio Retos de la Política Pública Territorial y Fronteriza. Por favor, damos la bienvenida a Rubén Flores, decano de la Facultad de Economía y coordinador del Instituto de Investigaciones Económicas. Gracias, Carito. Muy buenos días con todos y con todas. Bienvenidos y bienvenidas a la universidad. Particularmente, darle la bienvenida a Julio Robles, quien es el prefecto electo en las últimas elecciones de la provincia del Carchi. También darle la bienvenida a Darwin Pereira, quien es actualmente el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión de Educación, Cultura y Ciencia. Estaba justamente escuchándole que en estos momentos en la Asamblea hay temas fundamentales que se están tratando, que son más allá, de los temas políticos, y entendemos que la presencia de él acá también es importante en términos de generar esta posibilidad de diálogo. Y lo mismo a Julio, ¿no es cierto? Desde la provincia del Carchi, tenerle acá, Julio, implica la posibilidad de entender un tema que queríamos tratar, que nos parece fundamental con relación a todo el tema de la política territorial, pero además con un énfasis muy particular en frontera. Las fronteras del Ecuador son vivas y vivísimas. Y me parece que es importante entender, la particularidad del manejo fronterizo tanto al sur del país como al norte del país. Y desde esta perspectiva nos parece que en academia abrir un conversatorio sobre la política territorial y sus implicaciones, especialmente en frontera, es relevante. Esto es un esfuerzo y una motivación que quiero agradecer particularmente a Verónica Artola, la subdecana de la facultad, y que me parece importantísimo poder dar este espacio tanto a los estudiantes como a la ciudadanía para discutir estos temas. De esta manera quiero dar realmente la bienvenida a todos y a todas ustedes, pero particularmente a nuestros invitados especiales que compartirán con nosotros sus propuestas, sus visiones con relación a la política territorial, con énfasis en la frontera del Ecuador. Bienvenidos. Bueno, en el día de hoy tenemos 3 ponentes y nuestra primer ponente es Verónica Artola Jarrín, economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en Igualdad de Género y diplomada en Inclusión Financiera. Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en el sector público y privado, así como en docencia universitaria. Ha ocupado cargos de gerencia y de alta dirección en instituciones públicas de los sectores financieros, la gestión, planificación y políticas públicas. Se desempeñó como gerente general del Banco Central del Ecuador entre el 2017 y 2021. Asimismo, se desempeñó como subsecretaria general de Planificación para el Buen Vivir y su subsecretaria de Seguimiento y Evaluación en SEMPLADS e intendente de control de concentraciones en la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, entre los cargos más relevantes. Actualmente es subdecana de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador y directora ejecutiva de Latinia, Observatorio de Estudios Latinoamericanos. Bienvenida, Vero.
Muy buenos días con todos y con todas. Muchísimas gracias, Julio Robles, Darwin Pereira, por su tiempo, por estar aquí. La verdad, tener dos invitados de lujo en un panel para hablar, como decía Rubén, de cuál es la situación en la frontera para nosotros como Universidad Católica y particularmente como Facultad de Economía es un honor. Creo que estos espacios en donde vinculan el sector político, la academia, la ciudadanía son indispensables. Estamos a puertas, ¿no es cierto?, de que las nuevas autoridades locales pues se sienten en sus puestos, tomen decisiones realmente de lo que va a pasar y no estamos viviendo una situación económica fácil en el Ecuador. Entonces, yo en mi ponencia un poquito quería dejarles o les voy a presentar mejor cuál es todo el escenario macroeconómico que estamos viviendo, cuáles son los retos que tenemos desde el punto de vista económico, social y algo político. Y no voy a hablar mucho de política porque aquí tenemos dos expertos, pero algo de lo que también estamos teniendo en estos problemas y cómo se deberían enfrentar justamente en las provincias y más, en provincias fronterizas como la del Carchi, que vive algunas situaciones complejas también. Entonces, un poquito yo sí les quiero hablar en este sentido rápidamente de los objetivos y la Agenda 2030, porque creo que por allá podemos apuntar y ahí hay una cosa bien interesante y oportunidad que pueden generar los gobiernos locales también para política pública, para atracción de recursos, para cooperación internacional que vamos a ver. ¿Cuáles son las perspectivas de la economía mundial y regional? Porque el Ecuador no es un país aislado, estamos interrelacionados con muchas cosas. ¿Cuál es justamente lo que está pasando en la economía ecuatoriana? Un par de diapositivas para ver qué está pasando y cuáles son las potencialidades de la provincia del Carchi y finalmente algo de retos y oportunidades. Brevemente, ¿qué es esto de la Agenda 2030? La Agenda 2030 es un marco en el que todos los países del mundo firmamos y dijimos, ok, vamos a luchar en conjunto para poder cumplir algunos máximos sociales, por ejemplo, disminuir la desnutrición, disminuir la pobreza, trabajar por la equidad de género, mejorar las condiciones ambientales del mundo, etc. Entonces, son 17 objetivos en donde nosotros, incluso como Ecuador, también los firmamos. Entonces, el primer reto, y que aquí también tienen que estar acompañados los territorios, es una alineación de los objetivos que nosotros, como Ecuador, como Plan Nacional de Desarrollo, los objetivos de desarrollo tenemos con estos máximos sociales. ¿Y por qué digo eso? Porque, por ejemplo, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial que se hacen en cada una de las provincias, los cantones, las parroquias, también tienen que ir pensando en eso. No puede ir por un lado los ODS, por otro lado la planificación nacional y por otro lado la planificación local. Todo tiene que estar en un conjunto para alcanzar esos máximos sociales. Como vemos, por ejemplo, un esfuerzo muy importante en el Plan Nacional de Desarrollo actual, que fue acompañado sobre todo por Naciones Unidas y el PNUD, para alinear estas metas con las metas, como les decía, de esta agenda mundial. Y tenemos un 95 de metas alineadas. Entonces, ahí el reto que tenemos también y que vamos a ver es cómo planificamos lo local para que eso vaya a lo nacional y después de manera mundial podamos alcanzar los objetivos. Lamentablemente, después de la pandemia, el mundo no es igual. El mundo retrocedió mucho y hay algunos autores que incluso dicen que lamentablemente no vamos a poder alcanzar ni cumplir muchos de los objetivos que están planteados aquí. Yo sí creo, y lo he dicho públicamente y en algunas otras ocasiones, yo sí creo que para poder alcanzar esto ya no solamente depende de los gobiernos nacionales, sino que los gobiernos locales tienen que jugar un papel importante. Entonces, miren, estamos con un retraso y en general tenemos un 63% de cumplimiento de los ODS y ya nos faltan pocos años para poder alcanzar esto hasta el año 2030. Entonces ya vamos más de la mitad del camino recorrido y no hemos avanzado. Por ejemplo, el ODS 9 o 10 que veíamos acá, por ejemplo, el 9 de cómo vamos en innovación e infraestructura, estamos muy retrasados, con el tema de reducción de desigualdades que vamos a ver también es un problema en el Ecuador. Aquí para que vean, no se ve muy bien, pero el cuadrito aquí señalado es del Ecuador. Los colores nos dicen qué tan avanzado estamos. Cuando es un color verde significa que estamos avanzando bien en el cumplimiento de las metas, rojo que estamos por debajo de lo que esperaríamos y amarillo más o menos. Pero miren el Ecuador, estamos entre amarillos, amarillos, rojos y tomates. No tenemos ningún verde. Esto significa que los retos todavía para el Ecuador son muchos para poder alcanzar este desarrollo sostenible, el desarrollo económico igualitario para nuestros ciudadanos.
¿Cómo está el mundo? ¿Cómo se desarrolla la economía mundial? Miren, en el año 2023 tenemos una expectativa que la economía se va a desacelerar. Y esto vamos a ver que nos implica también muchos retos en el Ecuador. Significa que no tenemos la misma inversión que necesitamos, no tenemos los mismos recursos que necesitaríamos. Veníamos en el año 2020 ya con un problema de la pandemia, en el 2021 no, hubo un repunte, pero lamentablemente con el tema de la guerra sobre todo, hay una desaceleración y como vemos en el año 2023, aproximadamente el mundo va a crecer en 3%. Y así lo vemos también en las estimaciones que hace el Banco Mundial, por ejemplo. Estas estimaciones eran realizadas en el mes de noviembre, después tenemos una revisión y cada vez tenemos una perspectiva más complicada para el mundo en el año 2023. ¿Y qué pasa con la economía ecuatoriana? Antes de entrar a los datos, yo sí creo que esta percepción, esta identificación de qué estamos sintiendo los ecuatorianos es súper importante para los retos, para las políticas públicas que vamos a tener que adoptar. Esta es una encuesta de Market de octubre del 2022. ¿Qué nos dice? Preguntaron, ¿no es cierto?, a los ecuatorianos en Quito y Guayaquil, ¿cómo creen que están las cosas? Y miren que lamentablemente las cosas están complicadas porque entre pésimo y mal, casi 89% de las personas dicen que en el Ecuador las cosas están pésimo mal. Eso quiere decir casi 9 de cada 10 personas creemos que las cosas no están bien. Y la economía económica y la teoría económica nos dice que las percepciones y las expectativas juegan un papel muy importante en cómo estamos o cómo vamos a apuntar el crecimiento de las economías. Si 9 de cada 10 ecuatorianos creemos eso, imagínense, entonces, ¿qué ganas de invertir? ¿Qué ganas de generar empleo? ¿Qué ganas de cambiar las cosas en el país? No mucho, porque no sabemos qué está pasando. Y si después le dicen, ok, bueno, ahorita usted cree que las cosas están mal, pero ¿cómo creen que va a estar el país de aquí a los próximos 6 meses? Peor, nos dicen el 85%, entre algo peor y peor. Entonces no estamos con una expectativa de que las cosas van a mejorar. Entonces, desde el lado de percepción ciudadana, que lamentablemente ya vamos a ver los datos económicos no nos acompañan y por eso los retos de esta política pública es muy importante. ¿Y cuáles son las mayores preocupaciones que tenemos los ecuatorianos y las ecuatorianas? En primer lugar, la inseguridad, con casi el 60%, 6 de cada 10 personas. Ahora ya no nos preocupa tanto no tener trabajo, que ya vemos que está aquí, ¿no? En el cuarto puesto, sí, nos preocupa, pero si esta encuesta lo hubiéramos visto hace aproximadamente un año, entre el 1 y en el top 1 y top 2 estaba que no tengo plata para llegar a fin de mes o no tengo empleo. Pero ahora la inseguridad es lo que nos quita el sueño. Entonces ahí el reto de las autoridades es muy grande porque no es fácil con todo el tema. Y ahí yo creo que el Carchi tiene un reto más importante todavía al ser una provincia fronteriza con un país que está en constante conflicto y qué se puede hacer para evitar este tema de inseguridad. La corrupción con un 12% y el narcotráfico el 10%. Y miren, aquí entre hombres y mujeres, que es interesante, vemos y percibimos de manera muy similar estos problemas, no tanto de inseguridad, corrupción. Entonces, ahora sí, volviendo con esa idea, con la percepción que estamos sintiendo los ecuatorianos y las ecuatorianas, miren lo que está la economía. La economía, lamentablemente, si vemos los datos hasta el año 2025, no esperamos que crezca más allá de un 3%. Eso significa que vamos a crecer menos que el crecimiento poblacional. Eso nos implica que necesitamos generar de alguna manera un crecimiento mucho mayor. El año 2020 fue el peor año económico en la historia del Ecuador y yo le he repetido eso muchas veces, incluso cuando estaba en el Banco Central. Y sí, y los datos lo dicen. Y claro, en el 2021 repuntamos. No quiero desmerecer, pero después lo que se ha visto es que no necesariamente fue por políticas públicas, sino por un rebote de lo que estaba pasando en el año 2020. Pero lamentablemente ese rebote y ese buen desempeño no lo supimos aprovechar, no tenemos una política pública económica específicamente adecuada y por eso mantenemos un promedio de crecimiento no más allá del 3%. Y con los últimos datos publicados del Banco Central al último trimestre del año 2022, vemos que algo en este crecimiento el anual, que es la línea azul, algo ha crecido, pero incluso el Banco Central la semana anterior hizo las actualizaciones del crecimiento económico del Ecuador y tuvo que ajustarle a la baja. Como vemos aquí, ya en los datos anuales,
efectivamente la economía, como les decía hace un momentito, se está desacelerando y lamentablemente no vemos que las cosas vayan a cambiar. Y ahí sí, un papel importante es el ambiente en el que estamos viviendo, el ambiente político, el ambiente de seguridad, el ambiente de confianza en el Ecuador. ¿Para qué? Para poder atraer inversión, para poder decir, ok, el Ecuador es un país seguro, vengan, inviertan, generemos empleo. Pero no está pasando eso. Miren, a febrero del 2023, el Ecuador tiene el segundo riesgo país más alto de toda la región. ¿Qué significa el riesgo país? ¿Cómo nos ven, no es cierto? Si es que realmente nos prestan plata, si es que vamos o no a poder pagar ese crédito. Entonces, solo estamos por debajo de Argentina y algunos dicen mientras más alto el precio del petróleo está, más bajo es el riesgo país. Pero en el Ecuador no está pasando eso. Tenemos un precio del petróleo alto, pero el riesgo país no está bajando. Eso significa que necesitamos generar algún otro tipo de confianza que ya no necesariamente está atado a los temas económicos, sino yo personalmente creo que es más a los temas políticos. Y el Ecuador, con todo este escenario, es el único país de la región que no se ha recuperado después de la pandemia. Si nosotros vemos el crecimiento neto de los diferentes países de la región, ¿qué quiere decir el crecimiento neto? Restando, ¿no? Entre el año 2020 y el 2022, Colombia creció un 10%, Chile un 8% aproximadamente, pero Ecuador todavía no crece. Somos el único que todavía presenta tasas de crecimiento negativas. Nuevamente, esperar que el gobierno central resuelva estos problemas, creo que no. Necesitamos justamente esta política pública territorial que nos acompañe en eso. Y después, esto reflejado en datos de pobreza, de extrema pobreza, lamentablemente vemos que todavía tenemos niveles de pobreza y extrema pobreza, sobre todo de extrema pobreza, que todavía está o no se ha recuperado los niveles de prepandemia. Miren, en diciembre del 2019, la extrema pobreza era de casi del 9%, y ahora, junio del 2022, es casi un 11%. No hemos recuperado. Ya la pobreza sí, pero la extrema pobreza es complicada. Y si vemos este análisis entre lo urbano y lo rural, que creo que es importante porque el nacional a veces nos oculta realidades, miren, la pobreza a nivel urbano es 16%, a nivel rural es 42%. Entonces, es una cosa que sí necesitamos trabajar y en una provincia como el Carchi, por ejemplo, donde tenemos mucha población rural, eso necesitamos seguir trabajando. Por eso se explica mucho de los levantamientos, de las demandas sociales. Las formas podemos no estar de acuerdo, pero el fondo de todas estas demandas sociales es importante ir analizando e ir trabajando territorialmente. Y bueno, el tema que yo les decía, la inseguridad, si vemos el número de homicidios también desde el año 2010, en el año 2022 fue el más alto. Entonces, esto que veíamos como percepción de que la inseguridad es lo que más nos preocupa, después está comprobado con datos también. Entonces, yo sí creo que ahí, Julio, como nuevo prefecto, yo sé que no es competencia directa, pero seguramente uno de los retos más importantes será ver cómo se combate este tema de la inseguridad. Y ya, eso es un tema macro, mundo, región, Ecuador, ¿qué está pasando con el Carchi? Este es un gráfico que nos muestra cuál es la participación económica que tienen las diferentes provincias del país comparado, ¿cierto?, en el total. Vemos que las tres provincias que participan con mayor producción en el Ecuador son Guayas, Pichincha y Manabí. Lamentablemente el Carchi se encuentra entre las provincias con menor producción o valor agregado bruto, pero tiene un potencial brutal. Hay un montón de cosas que se puede hacer. Es el mayor productor de papa de todo el país. Y en el Ecuador comemos papa un montón. Entonces, ¿por qué no pensar en otro tipo de actividades que pueda generar empleo, que haga que Carchi, ¿no es cierto?, crezca un poco más y aporte más en la producción nacional? ¿Y cuáles son los sectores más importantes en la provincia del Carchi? Tenemos otros cultivos, miren, con la mayor importancia, que justamente aquí está el cultivo de papa. Tenemos el comercio al por mayor, el por menor y el tema de construcción. En el comercio, yo creo que Carchi es una provincia que ha estado con complicaciones por todo este tema de la frontera, por la devaluación del peso, que a veces hace interesante viajar a Colombia a comprar, pero de todas maneras creo que al mismo tiempo hay un potencial muy grande para que en la provincia se puedan generar otro tipo de actividades que promuevan al menos estas dos que tenemos aquí, otros cultivos y el comercio al por mayor y por menor.
Y con esto voy concluyendo de cuáles personalmente creo que pueden ser los retos y oportunidades que tienen las nuevas autoridades que se tiene desde el territorio y más en una provincia como el Carchi. Hemos visto que el reto más grande es dinamizar la economía, pero dinamizar la economía desde lo local. Nuevamente, es más estable, es más seguro, digamos, el poder hacer política pública desde lo local que desde lo nacional. Un ministro en el Ecuador dura aproximadamente 8 meses en el cargo, de acuerdo a los datos, mientras que un prefecto 4 años. Entonces hay que pensar, ¿no es cierto?, cómo se genera una política pública de corto y mediano plazo, que es mucho y que puede ser mucho más interesante que lo que se genera desde lo nacional. Se necesita planificar adecuadamente, como vimos, tenemos unas metas mundiales, tenemos unas metas nacionales a través del Plan Nacional de Desarrollo. Nuestro plan de ordenamiento territorial desde los diferentes gobiernos locales no puede estar divorciado de estos temas. Necesitamos planificar adecuadamente y ahí el aporte, la ayuda y el acompañamiento de la academia cuenten con eso también para poder acompañarles en este reto. Generar empleo de calidad. Yo sí creo que una de las cosas que hay que repensar, el Ecuador creció mucho en el periodo, ¿cierto?, entre el 2007 y el 2017. Pero después vino una pandemia y destruyó totalmente las cosas. Por eso vimos, destruyó el empleo, destruyó el crecimiento. Entonces, generamos un empleo estructural realmente, se cambiaron las condiciones estructurales en este país. Creo que hay que replantearnos eso. Si hubiéramos generado un crecimiento realmente real, crecimiento adecuado, tal vez una pandemia nos hubiera golpeado, sí, pero no sé si tanto como lo que nos golpeó. Entonces, generar este empleo de calidad es muy importante. Reducir la pobreza y desigualdad, como veíamos, es insultante, perdón la palabra insultante, las diferencias que hay en pobreza entre lo urbano y lo rural. Entonces necesitamos combatir ese tema y, por supuesto, dinamizar la inversión. Hay una cosa bien interesante, pero no desde el punto de vista positivo necesariamente, pero la inversión al Ecuador no está llegando. Si vemos los datos del año 2022, la inversión es más baja que lo que llegó en el año 2020, en plena pandemia, cuando esperábamos, ¿no es cierto?, que con este gobierno haya una apertura más a los capitales. Algo pasó, no tengo la explicación, pero lo que sí significa es que necesitamos atraer a esa inversión. ¿Para qué? Para que nos aporten con recursos, para dinamizar la economía, para reducir brechas, para trabajar en temas entre lo urbano y lo rural, entre mujeres, hombres, adultos mayores, jóvenes, que a veces son los más complicados en estos momentos de crisis o de desaceleración económica. Por ahí lo que yo les quería compartir, creo que estos retos son muy importantes, hemos visto algunos datos y más bien para abrir el debate con Darwin y con Julio, para escuchar, ¿no es cierto?, cuáles son los temas que desde la academia podemos apoyar y lo que ellos también están viendo ya desde la realidad, porque una cosa es la academia, que es linda, uno cuando está en el sector público sabe lo complejo que es tomar decisiones y las coyunturas políticas que no son fáciles, pero estamos seguros que con ustedes podemos alcanzar buenos objetivos y entrar en un interesante debate. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Vero. Vamos a continuar con Darwin Pereira, quien es abogado de los juzgados y tribunales de la República del Ecuador y también es ingeniero en sistemas. Fue analista legal de la Cancillería del Ecuador, Zonal del Oro. Ejerció como especialista de responsabilidad social en empresa pública Aguas Machala y se desempeñó como asesor informático de varias empresas privadas del Oro. Es secretario del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic. En el 2021 fue electo como asambleísta por la provincia del Oro y además ocupa la dignidad de segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Asimismo, es miembro de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales y forma parte del Grupo Interparlamentario de Amistad entre Ecuador y Canadá. Darwin, bienvenido.
Sí, si quiere ya le ayudo. Bien, buenos días con todos. Qué gusto saludarles. Gracias por la invitación. Felicitaciones a la Academia Gibraltar. Felicitaciones a los invitados por darse el tiempo, de poder compartir con la Academia estos temas que a mí me parecen fundamentales. La Academia no puede vivir aislada de la realidad nacional. Y obviamente las fronteras representan una realidad nacional en nuestro país. Así que gracias por recibirme en esta ocasión y vamos a tratar de enfocar la presente ponencia desde el punto de vista humano también. Vengo de la provincia fronteriza, conozco la frontera. Por eso quisiera empezar preguntando quién de aquí conoce o ha probado un ceviche peruano. Por ejemplo, quisiera que levante la mano quién ha probado un ceviche peruano. Poquitos. Voy a tener que invitarlos al oro para... ¿sí? Y efectivamente son las convivencias que tenemos, ¿no? Nosotros tenemos allá mucha convivencia con nuestro hermano en Perú, vivo en el Oro. Conozco, obviamente, Guaquillas está a 1 hora de Machala, donde vivo, de la capital. Tengo familia en Guaquillas. Y si quieren un poco de historia, nosotros hemos tenido conflictos bélicos con Guaquillas. Tanto así que producto de estos conflictos se habla de que Perú se ha llevado parte del territorio ecuatoriano y lo que hoy es Tumbes, la frontera con Ecuador, por ejemplo, antes fue ecuatoriano. Y no es difícil encontrar familias que viven en Ecuador, pero que también tienen un hermano, un primo que vive en Tumbes, porque fueron separados por estos conflictos bélicos. ¿Sí? Yo mismo dicen que tengo familia en el Perú, con otro apellido, pero dicen que tengo familia allá, porque tengo también familia en Guaquillas. No los conozco todavía, pero es lo que me cuenta mi familia. En todo caso, es parte de esta convivencia que se tiene en las fronteras, esta realidad de la que nos hablaba hace un momento nuestra compañera que exponía, esta realidad respecto de cómo se siente la gente de frontera versus la aplicación de la política, versus el comportamiento de los políticos con ellos, cómo están recibiendo estos beneficios. Y claro, ahí no es raro darse cuenta de la percepción de la gente, ¿no? Yo recorro, actividad política me implica recorrer la frontera, recorro los puntos de frontera y tenemos una realidad en la frontera urbana, la parte urbana, nosotros con Guaquilla, con el Perú, es más o menos como cruzar la calle de aquí al otro lado. Las dos ciudades están juntas, Guaquillas, del lado ecuatoriano, y Aguas Verdes, que se llama la ciudad que está del lado peruano, están juntas. Hay una actividad y la gente va y viene como que estuviera cruzando la calle de aquí, o sea, están juntas las dos ciudades. Hay una convivencia, esto lo hemos llamado fronteras vivas, y es una realidad que la tenemos latente nosotros, pero aparte de eso nosotros compartimos kilómetros de frontera en la parte rural, y hay realidades, ¿no? Hablábamos un momento de los objetivos del desarrollo, que me parece muy importante que los analicemos, de políticas públicas que se va a necesitar para esto, pero ya en la práctica, ¿no? En la práctica, yo creo que a veces los políticos también nos equivocamos. Yo tengo un claro ejemplo que quisiera yo plantearles, ¿no? El año pasado, fiscalizábamos, nuestra labor de fiscalización, el tema de la importación de maíz. Y este es un ejemplo que pasa en la frontera. Y el Ecuador es un país que produce mucho maíz, pero no produce todo el año. Solo producimos en la época de invierno, en la época que hay lluvias. Entonces, siempre cuando no hay lluvias, no hay maíz en el país. No hay mucho maíz porque se vende todo en la época de invierno. ¿Qué pasa en Ecuador? Se importa maíz y este maíz generalmente llegaba en tiempo que iba a haber cosecha. Entonces, usted tiene todos los agricultores vendiendo su maíz barato en la frontera. Y esa es una triste realidad que pasa en el sector ya humano de la gente. Eso se llaman políticas públicas equivocadas, porque me parece que alguien hizo mal el cálculo por temas burocráticos, no se imprimió un papel a tiempo, se demoró, y al final el barco que viene con el maíz hace que cuando llegue el maíz importado, el maíz que se produce mucho en nuestra línea de frontera baje de precio. Políticas públicas. Yo creo que este es un tema que nosotros desde la academia tenemos que enfocarlo, tenemos que revisarlo, para un poco jalarle las orejas a nuestros políticos, en los que me incluyo, ¿no? ¿Qué es una frontera, no? Aquí hablamos quizás un poco desde la conceptualización, desde la teoría, ¿no? Es una zona donde concurren factores de orden económico, político, social, cultural, mucho cultural, ¿no? La gastronomía es una parte de la cultura, que
que le dan a la actividad que se cancela con una relación dinámica entre grupos de personas. Entiendo que en Carchi, por ejemplo, no están juntas las ciudades, están un poco más separadas. Pero en cambio, en el caso de nosotros, estamos juntos y tenemos otro tipo de convivencia. El concepto de desarrollo fronterizo, este es un tema que mucho se ha discutido, incluso esa es una ley, que dicho sea de paso la estamos reformando, ¿no? Implica el progreso nacional a través de la institucionalización correspondiente y que se nutren de iniciativas públicas, privadas, con el objeto de perfeccionar la política pública. Nuevamente aterrizamos en el tema de la política pública, y este sí es un tema que yo siempre voy a recalcar, porque al final del día, lo que se haga acá, que generalmente se hace acá en Quito, lo que se decide en el Ministerio de Agricultura, lo que se decide en el Ministerio de Inclusión Social, lo que se decide en la Asamblea, finalmente termina afectando a los seres humanos que están allá. Y quizás a veces lo vemos acá con números, como estadísticas, ¿no? Pero allá son seres humanos al final del día. Nosotros tenemos como país 10 provincias fronterizas, las que hemos enumerado aquí, desde el Oro prácticamente hasta llegar al Carchi, ¿no? Incluido Galápagos. Básicamente nosotros tenemos 2.385 kilómetros de frontera terrestre. Es bastante. Es bastante. Una de las principales quejas que hoy tenemos, por ejemplo, en el tema de seguridad, es que las armas con las que están actuando los delincuentes entran por las fronteras. Un tema muy delicado. Y todos estos 2.385 kilómetros tenemos que nosotros cuidarlos. Bastante difícil controlar el tema. Bastante difícil. La mayoría de esos 2.385 kilómetros son selva, son montañas, son inaccesibles para los mismos militares. Entonces, esto es un dato que también debemos considerarlo, ¿no? Porque ¿con qué tecnología el día de mañana vamos a tener que controlar nuestra frontera? Nosotros en el Oro, por ejemplo, es casi común decir que la gente está realizando contrabando, que vive del contrabando. De hecho, si uno va a Huaquillas, por ejemplo, y esto es un caso medio inédito, usted no encuentra bodegas de la cervecería del Ecuador. La cerraron, porque la gente compra cerveza peruana. Es increíble, ¿no? La Coca-Cola, cerraron la bodega, porque la gente va y compra en el lado peruano la Coca-Cola. Entonces, es un poco difícil estos temas. La gente que está en la frontera tiene una costumbre de intercambiar, de comercializar, y casi no hay costumbre de pagar impuestos. Y cuando llega la aduana, cuando llegan las autoridades, cuando llega el SRI, hay unas confrontaciones increíbles. Se levanta casi media ciudad en contra de quienes hacen control. Pero hay un tema de incultura en el tema de impuestos. Entonces, esto no sucede. Esto está pasando en la práctica. Esto es una realidad. El Comité de Derechos Económicos y Sociales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, del cual nosotros somos suscriptores, respecto al desarrollo de zonas de frontera, ha manifestado que esto implica la responsabilidad de parte del Estado, ¿no? La responsabilidad compartida de los países miembros para asegurar la conservación y uso sostenible de sus ecosistemas. Yo quisiera ir analizándolo por partes, porque cuando hablamos de ecosistemas, cuando hablamos de esta responsabilidad compartida entre países, también nos hemos quedado de año como Ecuador. Nosotros, y voy a hablar de nuevo porque es la parte que más conozco quizás, firmamos un tratado con el Perú, que se llama el Tratado Puyango-Tumbes. Puyango es un río que está en el lado ecuatoriano, y que cuando pasa al Perú se convierte en río peruano y se llama Tumbes. Supuestamente para aprovechar las aguas en conjunto. El derecho internacional dice que cuando los países tienen ríos en conjunto deben firmar tratados para tratar de que ni el país de donde nacen los ríos se aproveche y no le deje sin agua al país donde debe llegar el río, ni el país donde llegue el río se aproveche y capte toda el agua. Entonces, ahí, por ejemplo, la parte norte del Perú, que siempre ha sido un desierto, hoy está casi regada toda. Y la parte sur del Ecuador, que es de donde nacen nuestros ríos, no ha sido aprovechado para regar de la misma manera. Si ahí también nos quedamos ya. Nuevamente aterrizamos en políticas públicas. Tenemos una represa donde almacenamos mucha agua, la represa Tahuí, que está prácticamente solo para que la gente vaya a pescar. ¿Por qué no sirve para regar? Y se la construyó con la finalidad de regar. Tiene más de 50 años esa represa construida, y más la gente va a hacer turismo.
cuando en realidad en la práctica de eso requeríamos que se convierta en una zona que riegue todo el sector, todo el cordón fronterizo, y eso tampoco pasó. Entonces, aquí empezamos un poco a analizar qué está pasando con las políticas públicas. Y el uso sostenible de los recursos naturales de interés común. Ya les comento lo que está pasando, dónde quedó el interés común, así como el bienestar armónico de las poblaciones a través del fortalecimiento de la cultura de paz. Creo que es lo único que hemos aceptado. Firmamos un acuerdo de paz con el Perú, ya no hay guerra, ya no hay, se quitaron todos los destacamentos militares que vienen en oro, se desactivaron. Hoy podemos cruzar sin ningún problema al lado peruano, podemos cruzar sin ningún problema al lado colombiano, al menos en la cultura de paz no hemos fallado. Estamos en paz con todos nuestros vecinos, no tenemos problemas con ellos. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la Constitución de nuestro país? Establece nuestra Constitución por mandato, en el artículo 249, que los territorios y zonas fronterizas recibirán atención preferencial para afianzar la cultura de paz y el desarrollo socioeconómico. En lo primero, repito, hemos aceptado, estamos en paz con nuestros vecinos, pero en lo segundo, estamos todavía debiéndole a nuestros ciudadanos. Aquí un dato importante, ¿qué se ha hecho desde la Asamblea? ¿Qué se ha hecho ya como política pública aterrizada para la realidad? En el 2018 la Asamblea aprobó el proyecto de ley orgánica de desarrollo fronterizo. Supuestamente, quienes viven en frontera, los agricultores, los ciudadanos, deben tener quizás un poco más de preferencia, se les debería cobrar quizás intereses bancarios más económicos, quizás las patentes, los negocios deberían gozar quizás de privilegios, de pagar menos, o de que si se asientan 1 año, 2 años no pagan impuestos, qué sé yo, pero nada de eso ha pasado. Lamentablemente esta ley que nació, ahí por si acaso no era legislador yo, en el 2018 no tuvo éxito. Terminó convirtiéndose, ¿sí?, en una ley meramente declarativa, meramente decorativa, pero en la práctica no funcionó. ¿Sí? Y este es un problema que lamentablemente termina porque no hubo la voluntad política de ellos. ¿Y por qué no funcionó? Voy a poner un ejemplo. Una parte de la ley dice: las instituciones financieras que se asienten en los sentidos de frontera podrán otorgar a más bajo interés. Dice podrán, es decir, es facultativo de ellos. El Ministerio de Educación podrá destinar recursos especiales para la zona de frontera. Podrán, nuevamente. Le deja opcional. Si es que ellos quieren, lo hacen, si no, no lo hacen. Y por eso, conscientes de que eso no funcionó, estamos ahora mismo trabajando una reforma. Una reforma que nos lleve a cambiar ese sistema, esa forma de haber hecho la ley, y tener una ley con una parte coercitiva que nos permita, no solamente en Guaquillas, que nos permita en el Carchi, por ejemplo, exigirle al Ministerio de Educación, por ejemplo, y esto lo estamos poniendo en la ley, ¿sí?, que no solamente deberá, sino que será imperativo que tiene que, para las zonas de frontera, crear un presupuesto especial para poder desarrollar la educación en las fronteras. Y lo mismo se lo estamos poniendo a los demás ministerios. ¿Y por qué a los ministerios? Porque si el ministerio no cumple, nosotros ya lo podemos fiscalizar. Ustedes como autoridades ya lo pueden denunciar. Y esto ya se puede ejecutar en la práctica y se puede volver a exigir. Cosa que hoy no sucede. No obstante, la construcción de una ley siempre va a implicar que cuando se va a tocar pueblos o nacionalidades, no solamente los indígenas, afroecuatorianos, montubios, que están reconocidos en la Constitución, la ley debe pasar por un proceso previo de consulta a ellos. Y hoy nos encontramos en esa etapa. Siguiente diapositivo. Hoy nos encontramos en la etapa de la consulta que se le denomina prelegislativa. Es decir, para que ustedes conozcan, quizás como cultura general, hoy en día, cuando una ley va a afectar a algún territorio donde están asentados pueblos montubios, o ecuatorianos o indígenas, la ley tiene que hacer un pause y ir allá donde están ellos y consultarles. Si están de acuerdo, mostrarles cómo está quedando la ley, hacerles una explicación, podemos digan si nos gustan, no nos gustan, nos afecta, esto va a afectar a nuestras costumbres, a nuestras formas de convivencia, en fin.
Y por eso es que no solamente lo hemos dicho nosotros, sino que lo dice primero la Constitución y luego ha habido dos sentencias de la Corte Constitucional que nos obliga a consultarle a los pueblos y nacionalidades. Ya no se puede hoy en día hacer una ley simplemente en la Asamblea Nacional, convertirla en ley y luego que todos obedezcan. Hoy en día la Constitución, y repito, dos sentencias de la Corte Constitucional nos obligan a tener que ir al territorio, a los pueblos, a las comunidades y consultarles. Se hacen unas convocatorias, se llama a los pueblos, se llama a las organizaciones, sean de afroecuatorianos, sean de montubios, sean de comunidades, de comunas, y se les explica cómo está quedando la ley. Esa es una forma ahora cómo se construyen este tipo de leyes. Siguiente, por favor. Esta es la forma, solo para cultura general, cómo tenemos que proceder nosotros. Y esta es la forma como tenemos que tratar con mucha delicadeza para que la ley mañana no sea objeto de que los pueblos y las unidades. La ley es inconstitucional y ya pasaron las leyes que tienen que ser declaradas inconstitucionales. Entonces, esta es una ley que va a afectar a los pueblos que están asentados en frontera y especialmente en la parte del oriente tenemos muchos pueblos y nacionalidades que tienen que obligatoriamente pasar por estos procesos de preparación, de análisis de resultados. Y solo cuando estos procesos se han dado, la comisión respectiva regresa a la asamblea y dice, señores, ya hice la consulta con los pueblos y nacionalidades, esto es lo que ellos dijeron, y por lo tanto esto es lo que hay que agregar a la ley. Siguiente, por favor. Aquí habla del artículo 57, donde reconoce el derecho que tiene, de la Constitución, por cierto, el derecho que tienen los pueblos y nacionalidades para poder ser consultados. Luego tiene la consulta prelegislativa, luego tiene un ejemplo de ello, que es el proyecto que está adelante, que es exactamente, repito, consultarlo, porque caso contrario, mañana lo declaran inconstitucional, Carchi, Huaquillas y todas las fronteras se quedan sin ley. Siguiente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Normalmente ir a consultarles, recoger sus sugerencias, y luego esas sugerencias de ellos traerlas al Pleno de la Asamblea Nacional para poder ser debatidos. Obviamente esto requiere también de voluntad política. Esto requiere de mucha seriedad en el tema. Esto requiere de que mañana no nos digan, ¿sabe qué? Vinieron aquí, nos regalaron una libra de arroz y nos hicieron firmar un documento y se acabó y ya está la consulta. Cuidado, y no hay esa voluntad política. En ese contexto, solo para anécdota, nosotros de los artículos que necesariamente tenían que consultarse, partimos con 11. Cuando se hizo la consulta a los indígenas, a los ecuatorianos, a los montubios, terminaron siendo 22. Hoy en día, gracias a la Constitución, ellos pueden poner su voz, poner decir, el articulado que ellos que quieren que quede, y generalmente las leyes se van haciendo a veces más grandes de acuerdo a sus requerimientos. Esta es la nueva ley. Así va a quedar, y le invito, señor prefecto, ahora que usted está acá, para que analicen, ¿sí? Vamos a llegar a todas las nuevas autoridades, el nuevo proyecto de ley, cómo va a quedar la nueva ley de desarrollo fronterizo, políticas públicas para la frontera. Y obviamente que ustedes llegan ahora y van a sentir estas necesidades, va a ser importante que se involucren en este debate, que queremos que lo conozcan todas las autoridades de frontera, para que conozcan qué va a pasar desde la política pública, desde la exigencia de la ley con las fronteras. Entonces aquí usted tiene los mecanismos de institucionalidad, los del desarrollo socioeconómico del que se hablaba hace un momento, los derechos humanos, etc. Eso básicamente es lo que nosotros estamos haciendo con la nueva ley, una ley que va a implicar estas políticas públicas en territorio, estas políticas públicas en el Carchi, en Macará, Huaquillas y en todos los pasos de frontera del país. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes.
Muchas gracias, Darwin Pereira. Continuamos con Julio Robles, quien es contador público autorizado, CPA e ingeniero comercial por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Su vocación por lo político y el servicio público se puso de manifiesto a muy temprana edad. Con tan solo 25 años fue elegido concejal de Tulcán para el periodo 2006-2008. Más tarde, fue elegido alcalde de Tulcán por 2 periodos consecutivos, 2009-2014, 2014-2019. Es así que a los 27 años se convirtió en la persona más joven del Ecuador, merecedora de esta dignidad. Derivado de esta gestión, fue cofundador y presidente de la Organización Latinoamericana de Ciudades Fronterizas. Es miembro fundador y presidente vitalicio de la Fundación para el Desarrollo Social Comunitario del Carchi, Julio César Robles Castillo, y actualmente fue electo prefecto de la provincia de Carchi por el Movimiento Social Conservador del Carchi por el periodo 2023-2027. Bienvenido, Julio. Muy buenos días, señoritas, jóvenes estudiantes, estimadas y estimados profesionales que también acompañan en este evento. Saludarle a uno de mis maestros, Rubén Flores. Encantado verlo, Rubén. Nos vemos desde cuando estaba precisamente aquí en las aulas de esta universidad, hoy como decano de la Facultad de Economía. Lo propio, saludarle a Berito Artola, su decana de la Facultad de acá de Economía, saludarle al señor asambleísta por la provincia del Oro y segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Darwin Pereira. A todas y a todos un saludo cordial, también a los distintos amigas y amigos que están siguiendo este espacio a través de las redes sociales. Quiero agradecer por la invitación que se me ha realizado para visitar, insisto nuevamente, mi universidad, donde el entusiasmo y los nervios de este lado han sido mayores que del otro. Efectivamente, nosotros queremos agradecer por cuanto es importante de que se generen estos espacios y se empiece a tener otro tipo de análisis y de debate precisamente de los territorios. Si bien es cierto, el país tiene que mantener una visión nacional, pero no puede existir una desconexión como tan profunda como la que ha existido, de mirar simplemente los enfoques de desarrollo bajo una posición centralista, sino bajo una posición territorial, de nación, de república, pero de territorios. De territorios en la parte participativa, como lo dice el señor asambleísta, pero también dentro del contexto y de las incorporaciones a los cuerpos legales, a las estrategias de planificación y a todo lo que significa las inversiones nacionales, también con un criterio territorial. Por lo tanto, nosotros celebramos estos espacios donde incluso la provincia del Carchi empiece a hacerse visible también dentro de este esquema de debate. Y es en esa línea donde siempre sabremos aprovechar para no solamente generar una problemática, sino también plantear iniciativas y propuestas como la que hoy voy a hacer a usted, señor vicepresidente, que estoy seguro que al provenir también de una provincia fronteriza, va a analizarla y nos va a permitir ampliar la explicación en el seno de la Asamblea Nacional. Efectivamente, mi provincia, no sin antes, como exalcalde de Tulcán, expresar mi saludo a todas las tulcaneñas y tulcaneños. Ayer estuvimos de cumpleaños, 172 años de cantonización. Nosotros, como nueva prefectura, estamos planteando todos nuestros ejes de trabajo en función precisamente de esa concordancia con los objetivos de desarrollo sostenibles
u ODS, como también se lo ha manifestado aquí, con mucho acierto. Es que efectivamente para nosotros no existen estrategias aisladas o independientes o individuales. Existe es una concordancia de esfuerzos y de apuntar precisamente a conceptos claros como paz, como prosperidad, como armonía. ¿Cómo podemos hablar de paz y de prosperidad si no hay trabajo? ¿Cómo podemos hablar de prosperidad y de armonía si no hay las mismas oportunidades para nuestra gente de las que tienen en las ciudades centralizadas o en el centro del país? ¿Cómo podemos hablar si incluso, por ejemplo, en el Carchi, hasta hace 17 años, no teníamos ni siquiera una universidad pública en territorio para poder aportar desde la academia precisamente a la identificación de nuestros problemas, al comprender, entender, aceptar y respetar nuestra idiosincrasia de frontera? Y efectivamente, estos son los espacios por los que tanto reconozco y agradezco. Nosotros podemos ir mirando allí algunos de los datos que profundiza lo que ya Berito acertadamente nos compartió hace un momento. Efectivamente, por ejemplo, en el caso de nuestra provincia del Carchi, estamos en el puesto 18-19 de todas las provincias del país dentro del aporte al tamaño nacional de la economía. Podemos pensar de apoyo a nivel de seguridad, a nivel productivo, a nivel de conectividad, si únicamente el 16% de las vías rurales del Carchi están en buen estado. Y ojo, no estoy hablando políticamente, estoy hablando en función de una realidad que hay que apuntar a la solución. Allí podemos mirar cómo efectivamente todos los esquemas de planificación han sido planteados incluso en organismos de mancomunidad planteados bajo un objetivo y una visión provinciales. Existe en el norte del país la Mancomunidad del Norte, que agrupa precisamente a las 4 prefecturas de la región 1, la región norte, Esmeraldas, con quien nos solidarizamos profundamente por sus circunstancias de seguridad, o más bien dicho, de inseguridad, Carchi, Imbabura y Sucumbíos. Nosotros en este mes de mayo hay la presidencia de esta mancomunidad, que es una presidencia aleatoria, se turna la presidencia cada provincia cada año. En este mes de mayo el Carchi, la prefectura del Carchi asumirá la presidencia de esta mancomunidad del norte, donde plantearemos que ya es necesario que se genere una estrategia con una visión de región. Sería importante, señor vicepresidente de la Asamblea, seguir ese análisis de darle fortaleza a los esquemas regionales con fin de proyectos de desarrollo que agrupe y genere el apoyo de provincias que están en mejores condiciones versus otras que requerirían ese apoyo y ese contingente para su desarrollo. Creemos necesario de que la visión de región no significa desmembrar o minimizar el poder nacional de las funciones del Estado, sino más bien creemos que sí pueden ser una estrategia precisamente para delinear proyectos regionales de desarrollo. La región 1 tiene incluso la posibilidad, tiene oriente, tiene sierra, tiene costa, tiene la posibilidad de generar un puerto, tiene posibilidad de generar esquemas de desarrollo logístico, entre otro tipo de estrategias. Por lo tanto, la gestión provincial no solamente debe circunscribirse al ámbito de las competencias que la ley dispone, sino que el ser nuestra provincia una provincia de frontera también tiene distintos impactos en los enfoques de desarrollo. Por ejemplo, los enfoques globales y su incidencia, el marco jurídico, cumplimiento de derechos, desigualdades y diversidades ideológicas y políticas. En fin,
todo lo que significa temas incluso transversales, como es la seguridad, como uno de los ejemplos. Y donde nosotros debemos comprender que la participación tiene que ser vista bajo esa visión integral. Para ello, nosotros consideramos de que bajo este consenso amplio, diverso, nosotros apuntemos precisamente a generar iniciativas y alternativas que apunten, vuelvo a insistir, a la paz de las personas, la prosperidad compartida, alianzas con los distintos sectores, y para ello la academia, la función pública, el sector productivo privado, pero las estructuras sociales, ciudadanas, comunales, parroquiales, también son parte de este esquema de desarrollo. Nosotros creemos, estimadas damas, caballeros, contertulios en este conversatorio, de que la Ley de Desarrollo Fronterizo precisamente es un esquema importante que empieza a visibilizar justamente la necesidad de desarrollar todo lo que significa las zonas de integración fronteriza. Sin embargo, creemos también de que dentro de este cuerpo legal, al cual incluso me encantaría, vuelvo a insistir, profundizar la propuesta, se pueda también incorporar para todas las provincias fronterizas zonas de preferencia económica, pero ya definidas en la ley. Ese es el espacio que nos permita ser atractivos, no simplemente teniendo de pronto patentes baratas, no solamente teniendo la posibilidad y la predisposición de las autoridades locales. Para poder hacer negocio tenemos que generar un proceso atractivo, porque para la inversión, cualquier tipo de esfuerzo para llegar a una ciudad o una provincia, lo hace en función de su rentabilidad económica. No es una posición de ayuda social, es una inversión en función de un criterio económico, comercial, esperando resultados precisamente de rentabilidad. Yo quiero dejar sentada esta iniciativa. Se dirá que hay otros cuerpos legales, se dirá que hay otros espacios donde incluso se estaría permitiendo este tipo de espacios, pero creemos de que la Ley de Desarrollo Fronterizo debe ser el esquema que acoja, aparte de todos los derechos, de todo el apoyo que se está brindando, algo que sea realmente de mediano y largo plazo, como es las zonas de preferencia económica, que tenga precisamente la no necesidad de poner recursos del Estado ecuatoriano para el desarrollo de estas zonas, sino que le den la posibilidad de generar a través de otros esquemas tributarios, pero en el intercambio comercial, ese sea el resultado más bien de aporte de lo local hacia el heraldo nacional o el Estado central, pero pasando precisamente por un esquema de desarrollo, de generación de empleo, donde se topen temas incluso de generación y en la parte productiva de diversificación, sí, de diversificación en cuanto a productos no tradicionales. Por lo tanto, nosotros tenemos ya preparado el esquema legal donde consideramos incluso un par de artículos que debería incorporarse, donde efectivamente en su momento será el reglamento, que fue uno de los temas negativos de la ley que hoy ustedes mismos están tratando, y usted me dará la razón. La función ejecutiva, precisamente, que era la obligada a generar el reglamento para darle operatividad a la Ley de Desarrollo Fronterizo, la función ejecutiva jamás hizo en estos últimos años, jamás hizo un reglamento que operativice y le dé el beneficio a las poblaciones de frontera. Y ojo, no estoy hablando únicamente del Carchi, estoy hablando de las 9 provincias. En este caso, yo sé que son 10 con Galápagos, pero dentro de la proyección de desarrollo aplicarían las 9 provincias fronterizas. Por lo tanto, espero que se acoja también esta posibilidad, señor vicepresidente, y podamos profundizar
en la Asamblea nuestra propuesta. A nivel constitucional existen la normativa para exigir precisamente este proceso de desarrollo. Y sí, el artículo 249 de la Constitución, por ejemplo, dispone de que se le dé un tratamiento especial, preferencial, a todos los cantones que estén sus territorios totalmente o parcialmente en la franja de 40 kilómetros. Pero me parece acertada cuando usted nos da a conocer de que dentro de la reforma a la ley también está allí un tema mandatorio, en este caso a las distintas carteras de Estado. Porque, por ejemplo, cuando se hacía el requerimiento de ser, a ver, Ministerio de Obras Públicas, ¿cuánto está invirtiendo de ese 3% que se necesita invertir en zona de frontera? Sacaban el valor del mantenimiento de la vía panamericana y claro, a nivel de montos cumple, pero esa es una obligación, es una vía del gobierno central, es una obligación del gobierno nacional. Eso no significa que se esté invirtiendo recursos para mejoramiento de nuevas vías o para poder hacer otro tipo de mejoramiento para aportar al desarrollo vial, en este caso, de la provincia del Carchi. Si hoy nosotros obtenemos aquello, considero que sí aportará a la obligación de invertir en proyectos de desarrollo de los territorios, en proyectos de desarrollo que integren inclusive allí donde se ponga de manifiesto la importancia que tienen estos gobiernos intermedios más conocidos como prefecturas. Las prefecturas somos el gobierno intermedio, el espacio ideal de coordinación y vínculo entre los gobiernos municipales, gobiernos parroquiales y el gobierno nacional o gobierno central, e incluso las distintas organismos no gubernamentales y cooperación internacional. Por lo tanto, en este sentido, yo quisiera también manifestar de que sería importante analizar las facilidades que se requieren, que se pongan en los cuerpos legales para que los distintos GATS provinciales, locales, puedan también beneficiarse de una manera mucho más directa, rápida, de distintos entes de cooperación que consideramos otra de las fuentes de financiamiento para proyectos y obras. En fin, nosotros estamos planteando precisamente un esquema desde lo local. Y por eso es de que compartimos mucho el criterio planteado, en este caso por Benito Artola, en el sentido de lo estratégico y lo fundamental que implica plantear un desarrollo nacional desde precisamente el desarrollo local articulado, conectado, donde cada quien cumpla sus competencias, donde cada quien cumpla sus obligaciones, pero donde también no se hagan gestiones o esfuerzos aislados. Y yo a veces pongo de manifiesto, por ejemplo, las oficinas de turismo. Todos los niveles de gobierno tienen oficinas de turismo, pero no se puede coordinar entre estas oficinas de turismo. Y cada quien hace su esfuerzo, no critico ninguna de ellas, pero diluye precisamente la posibilidad y la capacidad de acción y de resultados. Para la provincia del Carchi, efectivamente, en esta nueva visión que precisamente ha recibido ese 61% de respaldo en las urnas, convirtiendo esta prefectura en la más votada del país, una obligación adicional que ha obligado a trascender más allá de lo ideológico partidista, sino a comprender de que es el momento de las y los ciudadanos en la práctica. Por lo tanto, se ha generado la invitación para que partidos políticos, pero también organizaciones sociales de estructura, de toda tendencia ideológica, de centro, de izquierda, de derecha, generemos una agenda definitivamente de desarrollo para el Carchi. Generemos un esquema y un espacio que le dé tranquilidad a la ciudadanía y no le pongan siempre como el queso del sándwich a ver quién tiene la razón o cuál de las dos tendencias es más patriota. Cuando el resultado, las dos tendencias son patriotas.
cuando dejemos de lado precisamente en la práctica ese esquema de ataque o de una visión cerrada o pequeña, y empecemos en la práctica a hablar y actuar precisamente en función de la unidad. Esta nueva prefectura se enfoca, y sus retos de política provincial se enfocan precisamente a la participación con los distintos esquemas de ciudadanía, a lograr la articulación con todas las instancias del gobierno, pero también donde la academia, y en esto le tomamos la palabra a Berito y a Rubén, también vamos a molestar, porque la academia es fundamental, es básica dentro de la generación a nivel técnico, pero también a nivel de vinculación con la sociedad y con la comunidad. Por ello es que nosotros en nuestro plan, por ejemplo, tenemos esquemas importantes de desarrollo: la zona de preferencia, la escuela de investigación, la corporación de fomento productivo provincial, las fincas sociales para apoyar a damas y jóvenes que quieran emprender, producir y no tengan tierra, entre otras iniciativas, porque una de las maneras de buscar armonía precisamente es a través de la parte económica, a través de la parte productiva, a través de la parte ambiental, a través de la parte social, desde luego, en cumplimiento de las competencias, y que todo esté en función de comprender de que estamos en una sociedad donde debemos día a día aprender a aceptarnos, a coordinarnos, a tolerarnos, pero también a respaldarnos, porque caso contrario seguiremos analizando los mismos problemas de hace 20 años atrás. El Carchi sigue analizando los mismos problemas de hace 20 años atrás. Si nos ponemos a analizar cuál es el día a día de nuestra población, precisamente es ver de qué manera hace comercio con el intercambio con Ipiales, que es la ciudad vecina. De qué manera puede fortalecer y generar su esquema económico productivo, donde incluso a veces se incorporan problemas sociales, humanos, que hay que atender, como el tema, por ejemplo, de movilidad humana, donde, claro, si vienen hermanos de otros países a ganar acá en dólares, el diario promedio del trabajo rural en el campo oscila entre los 13 y 15 dólares el diario, y viene un amigo o amiga de otra parte y le cobra al hacendado, le cobra 6, 8 dólares el diario. ¿Cuál creen que es la posición mayoritaria en este caso a nivel productivo? ¿Contratarle a nuestro connacional de 13, 15 dólares día o a esta otra persona de 6, 8 dólares día? ¿Nos desatendemos de la parte social? No. ¿Toleramos de que exista el desplazamiento de mano de obra local? Tampoco. Por lo tanto, ¿cuál es la lógica? La lógica manda de que el gobierno nacional y central actúe frente a esos inconvenientes, y que los llamados a la parte productiva, que en este caso somos las prefecturas, actuemos generando estrategias e impulsos, apoyos precisamente para nuestras habitantes y nuestros habitantes de nuestras provincias, a quienes debemos generarles oportunidades de desarrollo. Así es que simplemente he querido en estos minutos, luego de agradecerles nuevamente por la invitación, luego de expresarles la emoción que siento de retornar a mi universidad, luego de agradecerles por permitir que el Carchi empiece a ser parte de estos debates, luego de también plantear algunas iniciativas como las que acabo de plantear, estas zonas de preferencia económica, pero debidamente establecidas, que generen intercambio comercial, que generen turismo al asistir todos los ecuatorianos precisamente a estas zonas a hacer comercio y hacer sus compras, luego de dejar clara la visión que tiene hoy el Carchi, que ha sido apoyada por los carchenses y las carchenses, precisamente el de la unidad,
precisamente el de respetar y dejar a un lado la parte ideológica que es necesaria para darle justificación y ubicarse cada quien quiera hacer política, pero que no es el requisito para poder plantear procesos de desarrollo. Ese ha sido el esquema en el cual he querido dejar en esta intervención mi presencia, mi participación, no sin antes decirles a todas y a todos, invitarles a que comprendamos de que efectivamente el Ecuador es uno solo y ecuatorianos somos todos, de que esto seguirá en la misma tónica si seguimos haciendo lo mismo. Esto no tiene la culpa a alguien en particular. Esta más bien es una invitación a una obligación que tenemos nosotros los ecuatorianos de escribir el presente y el futuro en base precisamente a nuestro compromiso, en base precisamente a nuestra forma de actuar, en base precisamente a comprender de que si hemos recibido un país que nos llena de orgullo, que nos llena de satisfacción, también debemos dejar un país en mejores condiciones para las futuras generaciones. Así es que muchísimas gracias por la invitación y la invitación a ustedes a que pensemos el desarrollo local, el desarrollo territorial es precisamente el esquema para buscar el desarrollo nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio Robles. A continuación vamos a dar paso a una ronda de preguntas. Entonces, si desean realizar alguna pregunta a uno de los panelistas, les pido por favor puedan pasar adelante. Y a los expositores, creo que más que una pregunta es una reflexión con relación a la conclusión que plantea Julio, que Darwin también lo ha planteado desde la perspectiva de la política pública. Realmente la estrategia de desarrollo local y territorial es clave en términos del modelo de desarrollo del país. O sea, creo que eso es fundamental. Pero desde la experiencia de hacer política pública, desde la experiencia de consolidar la parte técnica, ustedes y nosotros, digamos, tanto desde la academia como parte también de ser tomadores de decisión a nivel político, sabemos que hay algunos ciclos que son fundamentales coordinar. El primer ciclo es el de la planificación. Y ahí, en ese primer ciclo de la planificación, lo fundamental, Darwin y Julio, es priorizar. Y en el caso fronterizo, es fundamentalmente priorizar qué tipo de acciones realmente requieren de inversión pública. Porque las necesidades son inmensas. El tiempo, a pesar de la diferencia que hacía Verónica, el tiempo realmente es el peor enemigo en términos de entender cómo articular estos ciclos. El segundo ciclo, después del de la planificación, es el de la presupuestación. Si no está en el presupuesto algo que quieres hacer, ustedes saben que es, digamos, cuento. ¿No es cierto? Porque si no está en la planificación y si no está presupuestado, realmente es cuento. El tercer ciclo, y creo que ahí es fundamental entender el ejercicio, es todo el tema de la contratación y el modelo de gestión, porque hay mucho esfuerzo de inversión pública que ha fracasado justamente por no tener modelos de gestión. Si uno ve el esfuerzo de Tawin desde hace 50 años, ¿cuánta plata has invertido en Tawin? Y no se puede hacer un ejercicio de que llegue esa agua a nivel del territorio rural que necesite la agricultura en su finca. ¿Por qué? Porque los canales terciarios no están planificados, porque no están en el presupuesto o por lo que sea.
Entonces, me parece que estos ciclos son relevantes armonizarlos con esa priorización, pero finalmente como políticos. Y por eso el tiempo me parece que es relevante. O sea, los tiempos políticos valen, en tanto y en cuanto tú puedas mostrar lo que hiciste. ¿No es cierto? Entonces, me parece que ese ciclo político es también un elemento fundamental. Entonces, solo, digamos, entendiendo nosotros esto ya desde la experiencia y no solo desde la academia, creemos que lo fundamental que ahora podemos aportar es justamente ir hacia esos elementos. Como decía Lavero, tener una buena planificación, tener una buena priorización, tener una buena ejecución y finalmente una buena realización, porque finalmente, si es que planificaste y priorizaste, escuchaste la demanda de los seres humanos que están en tu territorio. Entonces, me parece que este es, digamos, una reflexión que quería hacer que es fundamental inscribirla ya en la realización de la gestión pública, pero sobre todo entender que lo hace sostenible cuando desarrollas el mercado de servicios en territorio. Tanto el de servicios financieros como el de servicios no financieros. Porque cualquier proceso que priorices va a requerir servicios de capacitación, de asistencia técnica, de tecnología, de información, que son los servicios no financieros que va a requerir la gente y que te va a demandar. Pero también van a requerir quien financie. Y ahí están los servicios financieros. Entonces, me parece que esta articulación en territorio con la plataforma y mucho más desde el ejercicio de las mancomunidades, ¿no es cierto?, desde los propios territorios, implica un esfuerzo serio de trabajo en términos del desarrollo de este mercado de servicios. Y ahí la clave es, desde nuestra perspectiva, la tipificación de esos servicios por la capacidad de pago, porque no todos tenemos para pagar un estudio de mercado. No todos tenemos para tener el acceso a la innovación. Está ahí la innovación, pero te cuesta ese servicio. Entonces, tipificar eso por la capacidad de pago es fundamental para entender cómo logras hacer eficiente tu modelo de gestión de política pública. Solo una recomendación desde lo que hemos visto y desde lo que acabo de escucharles a ustedes en términos de esta construcción. Si no entendemos eso, si no caminamos por esos rumbos, va a ser muy difícil realmente que aterricemos con realizaciones que la gente demanda y que la gente necesita. Gracias. Muchas gracias, Rubén. Bueno, con esta reflexión y al no tener preguntas, damos por terminado este conversatorio sobre los retos de la política pública territorial fronteriza. Damos las gracias a nuestros panelistas y muchas gracias a ustedes por su asistencia. Gracias.